Pues esta cajita fue un regalo de Miriam, de hecho cuando empezábamos a salir. Y en ella pues yo he ido guardando pues detalles, cosas que nos han pasado, que hemos vivido juntos y que son especiales. Estas notitas nos las escribíamos mientras estábamos estudiando para animarnos y eso. Releyendo las cartas te das cuenta pues lo mucho que nos queríamos desde el principio. Nos conocimos un verano, hace 14 años, en la playa, nosotros veraneamos en el mismo sitio y pues con unos amigos que se acercaban mucho a sus amigas. Nos metíamos al agua, se metían al agua, ponían las toallas al lado y cuando salíamos nosotras a buscar nuestras toallas no las encontrábamos. Me acuerdo de empezar a salir, empezar a quedar por las noches, irnos al Perelló, de marcha. Sí, al final organizamos una noche vieja. Empecé a bailar con ella, me di cuenta que no me había fijado en esa chica, pero que me gustaba mucho, o sea, veía que era una chica que me gustaba y que me sentía muy bien con ella. Y no habíamos dicho nunca nada y no parecía que ella y yo pues, tuviéramos nada, pero en ese momento me sentí como que podía ser alguien especial para mí. De hecho recuerdo el primer día que fuimos a esquiar. Yo era la única persona que he visto que sin saber esquiar no se caiga y ella no se caía. Ella va poco a poco, despacito, no se cae. Eso es un poco lo que nos diferencia. Ese un poco inconsciente que tira para adelante y no mide muchas veces las consecuencias y ella pues, es más equilibrada, más calmada, va poco a poco e intenta no caerse. Y es el equilibrio entre los dos. A las 5, como pasábamos mucho tiempo juntos y pues nos quedábamos por ahí, por su barrio, en un banco. No sé si estará todavía y sí me gustaría ver si está todavía y si sigue permanente nuestro sello. A mí la playa me encanta, o sea, me encanta el mar, el sonido de las olas, me encanta el sol, tostarme allí, echarme la siesta, todo. Yo esos veranos los recuerdo de una libertad y salir cuando queríamos, por muy pequeñas que fuéramos, es una playa muy tranquila y jugando con las bicis, con los patines, con todo. Y allí también conocí a Jordi. Yo desde que conozco a Jordi, a mí me encanta París y yo le decía que quería ir a París. Y organizó un viaje a París. Y lógicamente mi plan era pedir que nos casáramos en París. Ciudad perfecta para pedir a alguien que se case contigo. Y todas mis amigas me decían que iba a pedir que me casara con él ese viaje. Pero pues soy un poco desastre y no me dio tiempo a comprar el anillo. La pedida oficial fue en el sofá. Le conté que el viaje de París era para eso, que quería estar con ella toda la vida y quería que nos casáramos. Pero él me dijo que eso no era formal, que no se podía decir a nadie, pero a mí me encantó. Y en Colombia, el primer fin de semana que me llevó a cenar y me dio el anillo. El 6 de enero de 2001 nos fuimos a ver la cabalgata. Al centro, estuvimos ahí porque estaba llenísimo de gente. Nos encontramos con un montón de gente ese día, creo. Y recuerdo que me sentí bien. Me sentí bien, estuvimos juntos viendo la cabalgata, estaba lleno de gente, luces, fue un día bonito. Dentro de 30 años, bueno, lógicamente con hijos ya mayores, evidentemente. Mucho más mayor, con Jordi mucho más mayor, los dos renegones. Y no sé, con familia, ya mayores, claro. ¿Dónde? No lo sé. ¿Y cómo? Pues con Jordi. Casita payesa en Ibiza,
con mi velerito en el puerto y disfrutando, yo creo que ya de una vida más relajada después de tantos años de lucha y de trabajo.